Hola compañeros, soy Kim con 14. Continuando con el especial crítico de la trilogía de El Señor de los Anillos, hoy continuamos con su tercera y última entrega, El Señor de los Anillos El Retorno del Rey. Dirigida por supuesto por Peter Jackson, junto con todo su equipo técnico y actoral trabajando hasta el final. Cuando hay personas que critican negativamente esta película y la califican como mala, realmente me obstinan bastante. Porque es comprensible que por cuestión de gustos, califiquen la película de regular, o como un pasatiempo, y lo entiendo, es su gusto. Pero cuando la califican de mala película, tanto para tan solo darle una estrellita de 10, o 2 de 10, caen en la falta de credibilidad, y no pasan sino a ser críticos o cinéfilos de segunda. Para contrarrestar estas críticas, daré mi opinión de la forma más objetiva posible de por qué considero que El Retorno del Rey, no solamente es la mejor película de la trilogía, sino también una de las mayores obras maestras de la historia del cine. Para empezar, primero un resumen de la trama. Continuando los hechos de la anterior, Frodo y Sam continúan su ruta hacia Mordor, pero esta vez deberán enfrentarse a las conspiraciones de su guía, Gollum. Por otra parte, Gandalf se entera que Sauron pronto atacará Minas Tirith, la mayor ciudad de los hombres de Gondor, gracias a la torpeza de Merry. Por lo que se dirigirá rápido a la ciudad para advertir al senescal de Gondor, a que prepare bien las defensas, mientras esperan la ayuda de los hombres de Rohan. Pronto, tanto el resto de la comunidad, como Frodo y Sam, y los pueblos libres de la Tierra Media, estarán implicados en una batalla contra el destino para acabar de una vez por todas con las fuerzas de Sauron, y se decidirá el destino de la Tierra Media. Bien, ¿por dónde empezar con esta película? Primero hay que decir que esta película posee un mensaje filosófico metafórico que la mayoría de las personas no captan, y la consideran tan solo una película épica de acción cualquiera, cuando no saben que están cometiendo el mayor error cinéfilo de sus vidas. A medida que voy avanzando, iré explicando su razón mensajera y metafórica, y el cómo esto profundiza aún más la historia. El Retorno del Rey combina los elementos de las anteriores películas y crea los suyos propios, para hacer una película realmente espectacular en la que Peter Jackson da lo mejor de sí, para hacer no solamente una buena película, sino también finalizar la trilogía de la mejor forma posible. La película final resulta aumentar el doble de los sentidos de las anteriores, haciéndola más dinámica, más dramática, más entretenida y por supuesto aún más emotiva y oscura. Dándonos así, un auténtico final de trilogía realmente espectacular. El guión se desarrolla de forma majestuosa, formando así más subtramas interesantes, a pesar de que casi toda la película es un intenso clímax, y eso que la película dura alrededor de 3 horas y media, la más larga de la trilogía. Las subtramas de la película se entreconectan para crear una sola trama compleja que hacen aún más intensa a esta película. Los personajes están en el punto más decisivo de sus vidas, haciendo que se desarrollen aún más de lo que le vimos desarrollar en las anteriores, haciendo de estos personajes aún más llamativos y nos invitan a elegir con quién nos identificamos más, sobre todo, porque sus historias están en un punto decisivo, y todo esto gracias a un conflicto bélico de lo más sanguinario. El desarrollo de personajes se hace aún más interesante, y pongamos algunos ejemplos. Arwen, en esta entrega, se va rumbo a las tierras imperecederas porque su padre le convence que debe irse porque no tiene futuro en la Tierra Media. Arwen decide irse, pero en el camino, tiene una visión sobre un posible hijo que pudiera tener con Aragorn. Por lo que a Arwen le surge una idea en su mente de que probablemente aún quede esperanza para el mundo de los hombres, por lo que converse a su padre Elrond de que forje otra vez la espada que una vez cortó el anillo del dedo a Sauron, y entregársela a Aragorn para blandir la única arma que hará convocar un ejército aún más mortífero que el de Sauron, y así, darle esperanzas a los hombres con el regreso de un rey. La historia de Arwen y de Aragorn, a pesar del triste destino que le espera a una Arwen que se encontrara sola, su amor por Aragorn la impulsa a arriesgarse a este destino y vivir, aunque de una forma corta, su vida con Aragorn. La historia de amor, sabemos que tendrá un momento clave si se logran los objetivos, pero aún así, sabemos desde la anterior película, que su final no será de lo más feliz, dándole así un toque mucho más realista a la historia y a esta relación en la película, en la que de momento tendrán una vida feliz, pero a la vez un triste destino, que hacen de esta historia aún más emotiva de lo que superficialmente la mayoría de las personas ven de la película. También el personaje de Éowyn toma un papel importante cuando es impulsada por la típica exclusión de las mujeres, y el hecho de que a pesar de que Aragorn la aprecia, este le rechaza cuando Éowyn se le declara.
protagonizando momentos muy emotivos en la película. Theoden también resulta tener su propio desarrollo en la historia, cuando se ve obligado a luchar no solo por Rohan sino por el destino de su pueblo, aun sabiendo que Gondor nunca le ayudó en la guerra, pero aún así olvida esos resentimientos y se dirige a un destino inevitable de ayudar a Gondor por el futuro de un amanecer mejor. Los hobbits Merry y Pippin también se roban el espectáculo al protagonizar también algunos de los momentos más memorables de la trilogía, y son uno de los claros ejemplos de una amistad inseparable y amor a sus tierras de origen. Lo mismo ocurre con Frodo y Sam, solo que sus momentos tienen aún más emociones y protagonizan las escenas más emotivas de la película, como al principio en la que Sam le dice a Frodo sobre que hay que racionar la comida para volver a casa, y Frodo le mira con un rostro de duda, la verdad una escena bastante fuerte. Además su amistad se torna más notable al encontrarse en más peligros de los que habían vivido hasta el momento, incluso a soportar el constante aumento de poder del anillo al acercarse cada día más a Mordor, dándonos escenas con un fuerte impacto visual y poderío artístico. Pero, tratándose de historias individuales que se complementa aún así en la película, la más notable resulta ser la de Faramir y su padre Denethor. Su historia toma uno de los puntos emotivos más poderosos de la trilogía en lo que se refiere a desarrollo de personajes. Faramir no consigue el afecto que desea de su padre Denethor, en la que nos enteramos que es el senescal de Gondor, el guardián del trono de Gondor mientras no se encuentra un rey. Ansioso de poder, un débil de mente, que se deja influir por los miedos y el poder, e incluso se niega a aceptar que un heredero al trono se dirige a Gondor a tomar su lugar como rey. Sin mencionar además, que desea el anillo único con ansias con el deseo de usarlo. Además Denethor por su fe ciega a su hijo muerto, cree que Boromir su hijo le hubiera traído el anillo a sus manos, cuando ya sabemos los espectadores que fue lo que provocó su muerte. Dado a esa fe ciega, no es capaz siquiera, ni porque Boromir esté muerto, no es capaz de darle un poco de aprecio a su hijo Faramir, a quien constantemente menosprecia, generando así escenas realmente desgarradoras y emotivas en la historia de Faramir y su padre. Faramir intenta que su padre lo aprecie como es, pero no logra siquiera un poco de elogio de este. Nosotros sabemos que Faramir es un personaje noble y señorial, valiente y que posee una grandeza de corazón, pero Denethor lo compara constantemente con su hijo, provocando incluso en una escena de la versión extendida en la que Denethor resbala, y Faramir lo intenta ayudar y el muy ciego de su padre, lo confunde con Boromir. Esto genera que Faramir baje su autoestima e intenta prácticamente suicidarse, en un intento suicida de contraataque a los 10.000 orcos que atacan la ciudad. Esto genera escenas realmente emotivas que conmueven al espectador, y no solo eso, sino que nos encariñamos con los personajes de Faramir y de incluso Denethor, porque son muy carismáticos e interesantes y sus historias son muy influentes al espectador. Otra historia destacable es por supuesto la de Gollum, en la que nos enteramos de su verdadero pasado a través de un prólogo al principio de la película, en la que nos hacen familiarizarnos aún más con este personaje tan carismático. En ella nos enteramos que Gollum era un hobbit, que tras matar a su hermano por quitarle el anillo que había encontrado, fue expulsado de su hogar. En la que además aquí vemos unas aterradoras, impactantes, y bien dirigidas escenas de la transformación de Gollum a través de los 500 años que portó el anillo único, en la que vemos notablemente cómo el anillo consumió su vida. Estas escenas son realmente impactantes y generaron escalofríos a muchos espectadores, protagonizando las escenas más aterradoras de la trilogía. Esto demuestra un grandioso desarrollo de personajes, demostrando que la película tiene muchos elementos que demostrar, haciendo que las subtramas se complementen con la principal y profundicen más la película. La tristeza, la desesperación, la esperanza, el miedo, las dudas, la valentía, el valor, y el amor le dan forma a esta historia, la convierte en una película realmente muy seria y las cosas se ponen mucho más tensas y peligrosas, en la que los personajes están más cerca del fracaso que del éxito. La épica de la película es mucho más realista, muestra con más intensidad y realismo lo que es verdaderamente la guerra, y el ambiente está más lleno de pesimismo que de heroísmo. Lo que quiero decir con esto, es que la guerra en esta película se asemeja más a una realidad que a una ficción, en el sentido de que los personajes se ven envueltos en un peligro constante, que se van mucho más a lo humano que al superheroísmo, es decir, en El Retorno del Rey no van a encontrar una película al estilo típico de Gringolandia, en la que los rudos héroes americanos no sienten el miedo, y son capaces de matar a 1000 personas y no dan muestras de ninguna emoción. En esta película encontrarán verdadera realidad de la guerra, y a pesar de ser una película de fantasía, esta película se asemeja más a la realidad que la mayoría de las películas bélicas y épicas que han salido en la historia del cine.
Aquí los personajes se angustian, se asustan, sus nervios se estremecen al sonido de la espada, de la flecha, y el gemido de dolor de hombres, animales y orcos, pero que a pesar de ello, como todo buen soldado de corazón, impulsado por el amor a sus tierras y el orgullo por su pueblo, pasa por encima de esos horrores, por encima de la crueldad de los orcos y la crudeza de la guerra y está dispuesto a luchar por su patria, por su pueblo y por su familia. De forma metafórica, Peter Jackson captura al espectador con la esencia principal de la obra de Tolkien, y de su testimonio de la guerra, y lo plasma de forma magistral en la película, esa esencia de que a pesar de que es una película de fantasía, transmite una emoción y terrible sensación de lo que verdaderamente es estar dentro de una batalla, visualizándose en esta película con solo imágenes y sonidos en un auténtico testimonio metafórico de la guerra, en la que sea el bando que sea, ambos se ven implicados en una auténtica emoción pura entre el miedo y la valentía y las ganas de luchar y el poderoso y terrible sonido de un choque entre ejércitos. Eso quiere decir que El Retorno del Rey, no solo posee un nivel dramático y poderoso aumentado delante de las anteriores, sino que posee un elemento adicional, realidad de la guerra en carne propia. Lo que quiero decir es que las batallas del Retorno del Rey, poseen un tinte más realista, dramático, emocionante, terrible y oscuro que el resto de la trilogía, y no solo más que el resto de la trilogía, sino la mayoría, por no decir todas las películas épicas y bélicas que se han filmado en la historia del cine, ninguna superan el nivel emotivo, realista, terrible y oscuro que poseen las batallas de la trilogía. El Retorno del Rey tiene un nivel de emociones y realismo de combate tan impresionante, que algunas personas utilizan solo el audio de las batallas para representar en documentales y videos, un auténtico testigo de cómo serían las batallas que se han librado a través de la historia de la humanidad, transmitiendo un verdadero sentido de lo terrible que es la guerra. Auténtica adrenalina. Las batallas, decirles que son épicas es incluso insultarlas, ya que decir que son épicas no definen totalmente lo que en realidad son, porque en realidad están tan magníficamente bien hechas, cargadas de gran realismo y emotividad, que no encuentro las palabras adecuadas para definirlas. Ver mujeres asustadas, cadáveres por doquier, cómo el miedo desafía el valor de los hombres, lo dinámicas y creativas que son las batallas, las sensaciones que nos produce cada secuencia, la adrenalina que produce los momentos más emocionantes, épicos, y la violencia que producen las batallas, y el realismo que transmiten, todo esto combinado hace de El Retorno del Rey, de una película épica realmente impresionante, que nos hace cerrar el puño y mantenernos sentados atentos a todo lo que sucede en el transcurso de más de 3 horas de película. No, pero las batallas, las escenas de angustia, de adrenalina y de emoción no es lo único que compone la película, también posee un sinnúmero de escenas desgarradoras y tristes que realmente son muy hermosas y hacen aún más magnífica esta película, sobre todo su versión extendida, que considero aún mejor que las otras porque posee escenas eliminadas que hubiera valido la pena ver en el cine. Unas puestas de escenas magníficamente bien dirigidas que complementan magistralmente las distintas emociones de la película. Posee la mayoría de las escenas más memorables de la trilogía cargadas de un nivel dramático y emotivo realmente poderoso. Como las escenas de la batalla final en la Puerta Negra, en la que nuestros héroes se arriesgan en un auténtico suicidio y con pocas probabilidades de éxito, y dependiendo prácticamente de la suerte, en un intento desesperado por distraer a Sauron para que Frodo pueda destruir el anillo, reflejando una de las escenas más poderosas de la película en la que por Frodo, significa más un sacrificio como una única esperanza para salvar la Tierra Media, con altas probabilidades de fracaso, dándose así unas escenas cargadas de gran dramatismo y angustia que mantiene al espectador con una sensación de desespero durante esas escenas en la que quizás, nuestros héroes no logren sobrevivir. Esto da a la película una sensación poco vista en una película bélica, la sensación de que quizás las cosas no salgan bien y se pueda fracasar en el intento de distracción, pero a la vez existe la esperanza de que tal vez, la misión de Frodo sea un éxito. Todo depende de nuestra capacidad de lucha y nuestro corazón, y eso refleja un gran realismo en la película, emocionando aún más al espectador.